Qué linda es verla tan bien, tan sana a Sofía. Pero tengo que contarle una historia. Mi nombre es Serena Olmo. Yo salí de la situación de enfermedad que estaba pasando mi hija. Yo estaba muy angustiada, triste, me sentía sola y llegué a la iglesia, pero no estaba firme. Unos días venía, otros días no. Mi hija se sentía agotada, cansada cuando venía del colegio. Por eso lo llevé al médico a hacer su estudio de rutina, a preguntar por qué. El médico me dijo, venga señora, quiero hablar con usted, pero solamente con usted, no lo haga entrar a la nena al consultorio. Me puso un vaso de agua, se sentó frente a mí y me dijo, su hija tiene un cáncer de linfoma de Hodgkin. Está muy tomada el cáncer, señora, me dijo. Aparte que ella tiene sus defensas muy bajas y también tiene una tuberculosis en el pulmón izquierdo. Yo no sabía qué iba a hacer en ese momento. La verdad que me dijo el médico, señora, si usted quiere llorar, llora acá dentro del consultorio, pero no lo haga ver a su hija que está llorando. Pero cuando salí y lo veía a mi hija, no podía creer que tenía un cáncer. No me entraba en mi cabeza que mi hija tenía un cáncer. Y aparte me dijeron los médicos, señora, nosotros vamos a hacer el tratamiento, lo vamos a hacer en tratamiento, pero no seguridad de vida. Ya le habían colocado la quimio. Y era 4 días que ella no comía. No tenía fuerza. Ella tenía todos sus labios morados, sus ojos, unas ojeras tremendas. Sus ojos eran hundidas por dentro. Lo miraba así, ya no tenía. Yo tenía 4 almohadones para sostenerla a ella. Ya no se levantaba. No sabía qué iba a hacer. No sabía que dónde iba a recurrir porque me sentía sola. Recuerdo que estuve cruzando una avenida y no me di cuenta que estaba el semáforo verde. Lo crucé y me di cuenta que toda la gente me gritaba, señora, señora, está cruzando en verde. Y solo Dios en ese momento. Y ahí reaccioné que no estaba sola. Ahí pensé que venía a la Iglesia Universal. Entonces ese día viernes me vine a la Iglesia Universal. Participé de la reunión a las 20 horas con ella y escuché al pastor que me decía, hay que perseverar. Y esa palabra quedó en mi mente, en mi corazón, de que tenía que perseverar. Así que yo venía. Y después llegó la campaña de Israel, ¿no? Y escuché un testimonio, que esa persona que pasó lo mismo que mi hija, que tenía un linfoma de Hodgkin. Ahí tuve una esperanza y tuve la certeza que para subir al altar que mi hija iba a ser sana. Llegó la campaña y empecé a perseverar, empecé a hacer un voto con Dios y a hacer mi sacrificio. Era todo por todo. Empecé a vender todas mis cosas, empecé a vender mi ropa, empecé la gente que me ayudaban para sobrevivir y yo lo puse todo en el altar, todo. Empecé a vender mis aros de oro, mis cadenas de oro, salí a vender todo lo que tenía en mi casa, todo era, solamente yo me había quedado con 200 pesos, nada más. Fue todo por todo. Yo hice mi voto de 20.000 pesos. Recordé de la oración y oré por mi hija. En ese momento yo le dije en el nombre de Jesús que te pido perdón por todos mis errores, por mis fallas, por mis equivocaciones. Me humillo ante a ti, que solamente te pedía una sola cosa, que lo sanes a mi hija o te la lleves, porque yo no la quiero ver sufrir de esa manera. En ese momento tenía un fuego por dentro mío, tenía una paz cuando había hecho esa oración. Solamente cuando reaccioné, solamente agradecí a Dios, solamente decía gracias a Dios. Y me senté en la cabecera de mi hija y le hice un masaje. Pero no me importó si estaba viva, si estaba muerta, porque ella estaba entre medio de los almohadones, dormida.
Y a los pocos minutos ella reaccionó. Era una nena que cuando recién se despertó y empezó a estirar sus brazos, sus piernas. En ese momento yo no le había mirado a la cara, no le había mirado a los ojos, nada. Mi hija agarró, se levantó, tomó un vaso de agua y cuando volvió a dar a la cama, se dio la vuelta. Ella tenía una cara de ángel, no tenía ojeras, no tenía la boca morada, no tenía absolutamente nada. Cuando lo vi, ella tan sana, tan verla, tan linda, tan hermosa, yo en ese momento agradecí a Dios, ¿no? Que Dios me había respondido de que mi hija ya estaba sana. Solamente ella lo dije, gracias a Dios, y le dije, Sofía, a partir de ahora Dios ya te sanó. Los médicos me dijeron, su hija no tiene absolutamente nada, no tiene cáncer, no tiene la tuberculosis, no tiene absolutamente nada. Así que y los estudios fueron hasta Estados Unidos, en distintos hospitales de acá, del hospital de niños, y bueno, fue un milagro. Yo agradezco a Dios que fue todo un milagro. Hoy en el día salimos adelante, hoy es una niña sana, va a segundo año, tiene unas notas excelentes, está perfecta. Salimos a almorzar, a cenar, es una gran compañera, venimos a la iglesia. Y hoy en día, gracias a Dios, a través de escuchar la voz de Dios, y somos felices. No, mi nombre es Antonio Franza, esta es mi esposa Vania. Nosotros somos empresarios, pero ni siempre fue así. Mi familia, ¿no? Era una familia muy involucrada con la espiritualidad sí, de Umbanda, Quimbanda. Yo era adolescente, pero me acuerdo, era una época de miedo, de dificultad, de confusiones, de peleas dentro de casa. Pasamos aflicciones, pesadillas, malestar. Entonces, cosas así tremendas que pasaban y cosas sin explicación. Mi mamá, una vez pasando un problema, dijo, Dios, yo necesito encontrar un local donde yo pueda arreglar las cosas dentro de mi casa. Y en aquel día mi mamá, cambiando la radio, ¿no? Encontró la Iglesia Universal. Y llegando a la iglesia, vi aquel hombre que bailaba, que cantaba, que era el obispo Macedo. Como nosotros teníamos problemas espirituales, nosotros también creíamos en los espíritus. Y algo maligno manifiesta en una persona y él da orden en nombre de Jesús. Y yo no creí, yo conozco este espíritu, pero no es esto, no es malo. Pero el obispo Macedo me probó que aquello no era bueno, que era malo. Y desde aquel día empecé a creer en Jesús y nunca dejé de creer. Conocí a mi esposo antes de frecuentar la iglesia. Sí, antes y después lo invité y él empezó a ir conmigo. Era de una familia tradicional, de tradición católica, ¿no? Y una cosa que me llamó mucho la atención es la cuestión de la Biblia, ¿no? De cómo se usaba la Biblia. La Biblia yo la conocía como un adorno en la casa. Tenía la Biblia, pero era algo que uno no usaba, no sabía usar, leer. De alguna manera me fue llamando bastante la atención. Y ahí yo oí al respecto de la hoguera santa. Yo me acuerdo que trabajaba, era el primer trabajo que yo tenía, yo tuve, y nosotros estábamos por casar. En la época yo me acuerdo que di mi sueldo y yo hablé con Dios, Dios, yo quiero un departamento o una casa, no sé, hasta medio de agosto. Y Dios me respondió. Yo me acuerdo, 15 de agosto firmaron un contrato de departamento. Y vivimos en este departamento que era muy lindo, nuevo,
como queríamos. Yo siempre he trabajado en relación de dependencia. Yo tengo formación en ingeniería y trabajé por más de 30 años bajo relación de dependencia. Y tuve oportunidad también, hace más de 10 años, salir de mi país para trabajar en otros países, en Sudamérica. Y esto nos permitió ahí realmente tener ganancias de sueldo en mejores condiciones. Entonces había una prosperidad desde el punto de vista, aunque siendo un trabajador asalariado, esto nos permitía, sí, tener una vida bastante cómoda, bastante próspera. Yo tuve ahí una experiencia que fue bastante fuerte en 2015, poco antes de llegarnos aquí en Argentina. Yo había cobrado un bono importante, en dólares incluso, que siempre de alguna manera uno aprovecha estos momentos para o hacer algo importante en su vida, la familia, todo, o de ahorrar. Cuando cobré este bono, estaba justamente el periodo de la Hoguera Santa. Yo había hecho mi voto, que también había sido un voto importante. Vania me dijo una cosa que me tocó bastante profundo. Él dijo así, ¿sabe qué? Esta plata que cobraste de bono, esto no nos va a traer felicidades. ¿Sabe qué? Vamos a colocar en el altar. Era algo como unos $50,000. Fue al momento que percibí que realmente esto me va a doler, porque ahí realmente me quedaré sin absolutamente nada de este bono. Y así lo hicimos. Y pasan unos pocos días, 3, 4, 5 días y mucho. Y fue el momento que recibo la invitación de la empresa para venir a Argentina. Me llamaron, me ofrecieron trabajo por allá y yo les dije que sí. Yo una época estaba por hacer mi mudanza para otro país y iba a vender mi auto, que era nuevo, porque el dinero que iba a recibir iba a comprar un auto para mi hijo. Ya estaba todo arreglado, ya había avisado a mi hijo también, porque él se quedaría en Brasil. Y yo le dije, no, será tuyo el auto y tal. Bueno, y Dios habla con nosotros. ¿No? Él habla con nosotros. Y en este día vino así a mis oídos, no escuché una voz, pero vino así a mi conciencia, este auto no es para tu hijo. Y yo le dije a Dios, Dios, este auto es tuyo. Y yo me acuerdo que ya había hecho también la campaña, ya había cumplido mi voto, tenía que mudarme rápido y entregué este voto. Después de esto me quedé tranquila, mi hijo también sin su auto, pero tiempo después compramos uno cero para él, un importado, buenísimo, y él se quedó contento y seguimos. Mi esposo ya tenía proyectos de abrir un negocio, pero nosotros no teníamos coraje de abrir. ¿Hasta por qué? Yo creo que Dios también se quedaba neutro en esta historia, porque nosotros no sabíamos ni lo que queríamos. Y Dios nos bendice a la gente así, no sé bien lo que quiero. Dios nos bendice a la gente así. Nos víamos con perfil de emprender, ¿no? Sí, claro. Imaginábamos que no podríamos emprender, que esto no era para nosotros. Escogimos una franquicia muy buena, una franquicia francesa, ya una marca mundial, y fuimos con todo coraje, sin saber nada, en un país que no es mío, somos brasileños, con toda la dificultad, pero no miramos a esto. Firmamos un contrato y, bueno, abrimos nuestro primer local en junio de 2018. Y la franquicia es el ramo de tintorería y lavandería, local todo nuevo, dentro de un grande hipermercado, todo funcionando bien, toda la maquinaria nueva, con 3 empleados. Bueno, pasamos el primer semestre de vida del negocio y vimos lo siguiente, que una sola no iba a ser suficiente para mantener todos nuestros proyectos, ¿no? Lo que queríamos hacer. Entonces pensamos, no, hasta fines de 2018 vamos a estar con 3 locales. En este mismo año, el mismo mes de octubre, vinieron con una propuesta para nosotros de este local y uno más. Tenemos un auto aquí en Argentina, es un auto nuevo prácticamente,
En Brasil también tenemos un auto que está, esto que decía Vania, con nuestro hijo por allá, que está en la universidad. Tenemos nuestra vivienda propia. Gran parte de nuestros negocios realmente están en Brasil porque vivíamos. Mayormente la parte de nuestro trabajo estuve por Brasil. Si nosotros hubiéramos estado en la iglesia todos estos años, sin altar, tal vez, bueno, yo creo, estoy segura de que no estaríamos más en la iglesia. ¿Por qué? Porque esta es una alianza. Es una alianza, es vida, pura vida. Es mi vida que está ahí, ¿no? Y Dios cede la de Él, que es el Espíritu Santo. Entonces, Él cede el Espíritu para que haga lo que necesitamos. Simplemente Él quiere ver hasta dónde va nuestra fe, nuestro coraje, nuestra determinación, nuestra necesidad. Él quiere probar esto, así como probó a Abraham. Mi nombre es Pamela y bueno, hoy les voy a contar mi historia de vida. Cuando tenía 16 años conocí a mi esposo. Sí, antes de él yo iba a la iglesia de los 10 años, era muy fiel a Dios, muy obediente a su palabra. Y bueno, cuando lo conocí a él me enamoré de él y me fui apartando de Dios. Dejé de congregarme, me olvidé de Dios por completo y lo convertí a él en el Señor de mi vida. A los pocos meses de matrimonio comenzaron los problemas. Él me era infiel, no podía estar solo conmigo. Yo le preguntaba por qué, cuál era el motivo, él no sabría explicarlo. Ahí comencé yo con problemas de celos, de baja autoestima, problemas alimenticios, porque me veía fea, me veía gorda, y era todo lo contrario, era todo consecuencia de las infidelidades de él. Esos problemas en el matrimonio me causaba depresión, mucha tristeza, mucha angustia. Me costaba dormir de noche y estaba así todo el día triste, pensando por qué, tratando de buscar una solución, pensando en qué podía cambiar, qué más podía hacer para cambiar esa situación y que mi esposo me pueda ser fiel y solo mío, ya que prometía amarme. Aseguraba que estaba enamorado de mí y quería que lo demuestre, que cambiara. Para estar siempre pendiente de él no visitaba a mi mamá, había dejado de lado mis amistades, todo por estar en mi casa, atendiendo de mi hogar, ser una buena esposa, una buena madre. Y me olvidé de Dios, me olvidé de mi familia, me olvidé de mí. Hasta que llegó el momento de un proceso que fue muy duro para mí. Fue el fallecimiento de mi esposo. Yo quedé a cargo de todo, del negocio, de la administración de la plata, algo que nunca había hecho. Y el no saber me llevó a perder prácticamente todo. Solo quedarme con la propiedad, la casa y los locales que él estaba construyendo en ese momento. Y bueno, con el poco dinero que me quedó fue que armé mi restaurante. Pero me quedo sin plata para lo que es lo más importante, que era la mercadería para inaugurar. La mercadería, el personal para trabajo. Y ahí fue cuando comienzo con las deudas. Logro inaugurar, la inauguración se llena el salón, teníamos clientes, pero todo lo que se facturaba era solo para liquidar deudas. Luchando, perseverando, asistiendo a todas las reuniones, haciendo mis propósitos, mis cadenas, confiando en Dios, poniéndome en la dependencia de Dios, en las manos de Dios.
Y fue así que llegó la campaña de Israel. Ahí yo tomé mi sobre sin tener condición para sacrificar, pero con fe iba a conseguir mi sacrificio. Entonces lo único que tenía eran todas mis joyas, las que me había regalado mi esposo durante todos estos años, joyas de oro con piedras, con zafiro, otras tenía con diamantes. Bueno, junté todo hasta las alianzas de casamiento. Serían ahora valores actuales más de 500.000 pesos. Todo lo junté y lo puse en el sobre y lo llevé. Era el último día ya de la hoguera santa y lo llevé. Lo puse en el altar, no quería fallar con Dios, quería cumplir mi voto con Dios. Fue así que, bueno, que empecé a ver la respuesta de Dios. Yo me empecé a sentir mejor de ánimo, a tener otra visión, a sentirme yo mejor como persona, ya no sentirme como una pobre viuda, una inútil, alguien que estaba fracasando en todo lo que hacía. Subí al altar y bajé con la certeza de que mi vida cambiaba, que a partir de ahí se terminaba toda la etapa de dolor, la superación que no podía superar en la muerte de mi esposo, y bajé renovada, con fe, con otra fuerza. Empecé a ver la respuesta de Dios, a mi restaurante funcionar, a trabajarlo también como salón de eventos. Tenemos la agenda completa para el 2020 y vamos por la del 2021 también, y así durante todos los años de la mano de Dios va a ser bendecido. Hoy me encuentro yo liberada, llena del Espíritu Santo, que es lo que me sostiene y me da la fuerza para seguir adelante, disfrutando de mis hijos, de su compañía, del trabajo, de la vida con Dios, de la comunión con Dios. Y el altar para mí es todo, es vivir en total dependencia de Dios, es vivir conforme a su voluntad y su palabra, porque no es solo el sacrificio material, sino el sacrificio de mi propio yo, de mi voluntad para agradarle a Dios. Sigo hoy perseverando, sacrificando, y voy por más. No pienso desistir, no voy a parar, voy a seguir confiando en Dios y en el altar que no falla. Siempre la respuesta llega. Perseverando, luchando, hice mis campañas, mis votos, he tenido la respuesta de Dios en mi vida, mi situación económica ha cambiado muchísimo, he salido de deudas y voy a seguir luchando y perseverando. Voy por mucho más de la mano de Dios, que sé que voy a seguir conquistando. Mi nombre es Graciela Amarilla, tenía una enfermedad, un cáncer de mama. Yo realizo todos los tratamientos que eran necesarios, quimioterapia, radioterapia, y con eso viene todas las consecuencias, caída de cabello, debilidad del cuerpo en general. Y cuando ya estoy finalizando con todos esos tratamientos, realizo una tomografía de control y en la cual aparece un nodulillo en mi lóbulo superior derecho, que fue del mismo lugar que había sido realizada la cirugía de mama. Yo me sentía totalmente disminuida, a veces no podía atender a mi hija, necesitaba de la ayuda de mi madre, ya no trabajaba, había tenido que dejar de trabajar. Llegando a la iglesia vino la campaña, y ahí en la campaña yo decidí lanzarme. Subí al altar y sacrifiqué mi sueldo y mi aguinaldo, que a valor de hoy serían unos 50.000 pesos, y bajé con la certeza de mi sanidad. Ese día recuerdo que subí al altar y no pedí por mi sanidad, en realidad, sino que pedí recibir el Espíritu Santo. Y yo sabía que a través del Espíritu Santo era que todo iba a ser realizado en mi vida. Pasaron los días, tuve que volver a realizarme el estudio, luego vino el resultado
y yo siempre en la certeza de que ya estaba curada, ya estaba sanada. Fui al médico y ahí él me confirmó que no se observaba lo que se había visto en el estudio anterior. El médico me dijo en ese momento que ya no era necesario que asistiera más. Me retiraron toda la medicación que estaba tomando, que yo estaba sanada, estaba curada. Empezó a cambiar mi forma, mi físico, mi forma de verme. Pude volver al trabajo, tuve esas fuerzas, esas energías que anteriormente no tenía. Uno puede conseguir muchas bendiciones concurriendo a la iglesia, pero si uno recibe el Espíritu Santo, uno se torna la propia bendición. Mi nombre es Aline y desde que tengo memoria mi vida financiera siempre fue muy limitada. Desde chica teníamos siempre que comer limitado, vestir limitado, vivíamos de prestado. Muchas de las veces pasaban humillaciones en la casa de los parientes. De esa manera fui creciendo muy enojada, rebelde. A los 15 años yo empecé a trabajar porque quería tener mi plata, pero parecía algo que nos acompañaba, porque yo trabajaba, tenía mi plata, pero nunca llegaba a fin de mes. Debido a los problemas económicos, yo tuve depresión, no tenía ganas de salir de mi casa, veía la situación de mi familia, mi papá tomaba mucho los fines de semana, entonces yo no podía hacer nada, porque si no era para pelear, varias veces me pegó estando emborrachado. Entonces eso me tenía impotente. Mis proyectos, mis planes, todos quedaron a mitad de camino por los problemas financieros. En medio de tanta tristeza, dolor, tantos problemas, mi mamá, escuchando una programación de la Iglesia Universal, se acerca por los vicios de mi papá. En pocos meses, mi papá la acompaña a mi mamá a la iglesia y lo veo que la vida de ellos se transforma. Mi papá dejó el vicio del alcohol, mi mamá dejó el nerviosismo, ya no había más pelea en mi casa. La vida financiera empezó a salir adelante de ellos, ¿no? Viendo el testimonio de mis papás, yo empecé a frecuentar también. Y fui liberada ahí de los problemas espirituales, de la depresión. Empecé a poner en práctica lo que el hombre de Dios decía. Empecé a obedecer. Me casé, pero cuando me casé yo me di cuenta que los problemas económicos aún me acompañaban. El día de mi matrimonio tuve que pedir emprestado el vestido de novia. Mi esposo no tenía ni zapatos para ponerse para llegar al matrimonio. No pudimos ir a una luna de miel. Tuvimos que alquilar una pensión donde había cucarachas, ratas. Entonces dentro de mí fue creciendo una indignación que de todo lo que yo había, las bendiciones que yo había conquistado, me faltaba la vida financiera, que era donde más nos perseguía, ¿no? Me sentía frustrada porque yo estaba escuchando de un Dios que tenía todo, que Ele podía cambiar la vida, y chegava em minha casa e minha situação era diferente, então isso me causava uma indignação porque não coincidia com o que eu vivia. Então vino a campanha, uma campanha forte na igreja, e eu deixei de lamentar-me e de colocar minha indignação solo em las orações, me lancei no altar. Passei a confiar em aquilo que Deus falava, as promessas dele. Y de ahí nuestra vida empezó a salir adelante. Nuestro primer sacrificio fue toda nuestra ganancia del mes. Todo lo que venía,
nosotros nos apartábamos y colocamos en el altar nuestro sueldo. Eso hace unos 15 años atrás, nuestro primer sacrificio para el día de hoy sería 40.000 pesos. Pero confiando de que algo Dios iba a hacer. Era todo o nada, porque si yo no hiciera ese voto con Dios, mi vida no iba a cambiar. O Dios cambiaba, o no sé qué iba a pasar. Y así Dios hizo la diferencia en nuestra vida. Lo primero que el altar me respondió fue un taller. Nosotros, mi marido de cortar en el piso, nosotros pasamos a tener un taller, muchas máquinas, empleados. Nosotros conquistamos nuestro auto 0 kilómetro. Ya vivíamos en un departamento muy bonito. Ya no pasábamos hambre, ya podría comer lo que quería. Ya estábamos viviendo bien. Nosotros queríamos ir por más. Y en esta campaña sacrificamos nuestro auto 0 kilómetro. A poquísimos meses, Dios nos dio una camioneta, que fue la primera. Después de 3 meses, conquistamos una camioneta 0 kilómetro, después de haber dado el auto. Compramos un terreno en un barrio privado en Ezeiza. Estábamos pagando ese terreno. En el día que teníamos que hacer el contrato de compra-venda, que íbamos a dar la plata por el terreno, decidimos colocar toda esa plata en el altar. No miramos para lado ninguno, fuimos con la confianza en Dios y nuestro último sacrificio fue $30.000. Pero en el momento yo me acordé de que nunca que sacrificamos Dios nos dejó de responder, ¿no? La confianza. Y hoy, para gloria y honra del nombre de Jesús, tenemos nuestra empresa, nuestro negocio. Las ventas solo crecen, somos importadores y exportadores. Hace poquito cerramos un contrato grande donde que más puertas se van a abrir y no paramos por acá. Cada día Dios nos ha bendecido más, vivimos en una casa grande. El altar para mí representa una oportunidad única que uno no puede dejar pasar. Hoy el altar me dio un local, me dio un taller. Hoy yo tengo posibilidades de viajar, de comer lo que quiero, de vestir como quiero, de no tener nada, de que mi marido no tenga zapato el día del matrimonio. Hoy nosotros tenemos zapatos con nuestras marcas. De no tener lo que vestir, hoy vestimos a las personas. Yo salí de la miseria a través del altar y del sacrificio. Mi nombre es Marisa, tengo 43 años, tengo varias empresas, soy empresaria. Hoy puedo decir que tengo una vida totalmente bendecida. Llegué a la iglesia en una situación muy estresante, muy agotadora. Tenía problemas espirituales, vivía nerviosa, vivía con malos pensamientos, con mal genio. Mis hijas veían sombras, no querían dormir solas. Mi vida matrimonial estaba totalmente destruida. Era muy agresiva con él, muy nerviosa. Vivíamos discutiendo, peleando. Era un caos. Vivir en mi casa así de esa manera era un caos. Llegamos al punto de vivir bajo el mismo techo, pero estábamos separados. Nuestra vida económica no fluía, no vivíamos de la manera que nosotros siempre soñamos vivir. Yo vivía muy preocupada, vivía muy angustiada, triste, tenía muchos complejos. Siempre me sentía inferior a los demás, a la gente que me rodeaba. Tenía siempre esa sensación de vacío dentro de mí. Llegué a estar depresiva, a estar acostada todo el día, tirada o en una habitación encerrada. Buscaba la manera de estar encerrada todo el tiempo. No tenía sentido la vida.
con 4 hermosas hijas y con mi matrimonio, con mi esposo, pero yo no encontraba la felicidad, no encontraba la paz. La gente afuera me veía como no, la señora que trabaja, que se esfuerza, que tiene sus hijas, su matrimonio, su casa, pero en realidad la gente no sabía lo que pasaba dentro mío, adentro de mi casa, y era que yo vivía realmente un verdadero infierno. Cuando nosotros pensamos en separarnos, que ya vivíamos hacía un tiempo separados dentro de la casa, un día mi esposo, resolvió irse de la casa con nuestras 4 hijas. Ahí fue cuando yo toqué fondo, cuando yo dije, no vale más la pena seguir viviendo, no vale más seguir luchando, no vale más preocuparme por nada, porque ya no tenía más sentido mi vida. Pensaba de que era lo que yo tenía que vivir, era lo que había visto a mi abuela sufrir de esa manera, a mi mamá sufrir de esa manera, y pensaba que esa era la vida que me había tocado. Fue ahí donde alguien me rescató y pude conocer la Iglesia Universal. Empecé a escuchar los consejos, empecé a ponerlos en práctica, entonces mi vida fue cambiando progresivamente. Escuché de una campaña de Israel, que la verdad no tenía, era la primera vez que lo escuchaba, pero dije de nuevo, ¿por qué no? Si detrás de esta campaña hay un propósito, hay un cambio, yo lo quería hacer, yo lo quería probar. Y fue ahí donde hice mi primer campaña, mi campaña de Israel, donde en ese momento sacrifiqué 500 pesos más o menos, que era lo que yo tenía guardado, porque estaba empezando a guardar para irnos de vacaciones. Y yo dije, para ir de vacaciones en esta situación en la que estoy, no vale la pena. Esa plata, que para ese momento era mucho dinero, no me iba a dar la felicidad que yo necesitaba. Dios no me pedía solamente plata, no es la plata lo que yo tenía que dar, sino que Dios me pedía mi yo, me pedía de que yo deje a un lado mis necesidades, mi querer, y que lo escuche, que lo siga, que Él tenía muchas otras cosas para darme. Entonces fue así donde me lancé totalmente al altar y creí en lo que Dios me había prometido, que mi vida iba a cambiar. Y ahí fueron pasando campaña tras campaña, fui sacrificando, he sacrificado cosas de oro, he sacrificado joyas, he sacrificado vehículos, autos, camionetas, terrenos. A ver, no son muchas cosas para todas las cosas que Dios me ha devuelto y cosas que Dios todavía aún tiene para darme. Hoy yo tengo en mi vida espiritual, tengo el Espíritu Santo, que es algo muy, muy importante, y la felicidad que yo tengo hoy, la paz que yo tengo hoy, es una bendición muy grande. Mi familia está totalmente restaurada. Mi matrimonio, que estaba ya separado, nos casamos en la iglesia, tenemos un matrimonio muy bendecido, sabemos sobrellevar nuestros problemas. Mis hijas también son muy bendecidas, nuestra familia es una bendición. Conquistamos empresas, conquistamos vehículos, casas, esos emprendimientos que lo teníamos soñado, que lo teníamos planeado, se hacen realidad, se llevan a cabo y son una verdadera bendición. Bueno, hoy nuestro proyecto es la construcción de nuestra casa, que ya tenemos todo proyectado para llevarlo a cabo. Bueno, mi esposo comprando vehículos nuevos para las empresas, su lancha, que a él también le gusta salir a pescar y hacer su hobby, que es pescar. Así que todo es una verdadera bendición. Una de las últimas conquistas fue un restaurante que es de Espeto Corrido, que es un emprendimiento familiar también. Siempre vamos para adelante, siempre conquistando cosas para glorificar a Dios, por supuesto. Lanzarse en el altar es una decisión muy inteligente, porque realmente los cambios que provienen del altar son
son inmejorables, es algo que solo quien se anima a hacerlo puede contar testimonios y hacer que su vida cambie realmente. La confianza cuando uno va al altar es fundamental. Uno tiene que ir con su sacrificio, con dolor, con sufrimiento, pero sobre todo con la confianza de que uno va a recibir lo que uno va a pedir. Lo más importante de todo es el Espíritu Santo, es tenerlo y saber que no importa la situación en la que pueda vivir o estar viviendo, que Él siempre me va a responder, Él siempre está conmigo, siempre guía mi camino, Él siempre va delante de mí. Todo es diferente. Realmente llegué a esa situación en la que siempre soñé, el ser feliz, el tener paz, que nunca lo había tenido, nunca había tenido esa paz que tanto quise. Uno cuando se entrega al 100% para Dios, no hay cómo Dios no responda. Dios siempre responde a aquella persona que da todo para Él.